Buenas noches, hermanos. Un gusto poder saludar una vez más este miércoles por la tarde. Y pues antes que todo vamos a hacer una oración para comenzar esta predicación, este mensaje. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos permite reunirnos por este medio. Padre Celestial, me pongo en tus manos. Usa mi vida para poder transmitir tu palabra adecuadamente, correctamente. Que sea tu palabra hablándonos, no palabra de hombre, sino que seas tú dándonos tu palabra. Pido también, Señor, por nuestros hermanos que están en casa, que puedan recibir esta palabra en su corazón. Quita toda distracción, todo aquello que pueda robar la palabra, que la palabra llegue a su mente y a su corazón. Hazlo a un lado, Señor, y permítenos deleitarnos en tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar este mensaje, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo una parte importante de Éxodo capítulo 12. Y el título de este mensaje se llama Pasa de largo. Este mensaje se llama Pasa de largo. Y vamos a estar hablando de la Pascua. Hay varias enseñanzas que vamos a estar tocando, varias enseñanzas que vamos a estar resaltando, porque hay mucha enseñanza en este pasaje de Éxodo capítulo 12. Yo creo que hoy en día estamos en día a día, es una Pascua para nosotros, y vamos a comenzar. Dice la escritura del Señor así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes. A ver, regresamos al 6, creo que se pasó muy rápido. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo que comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel.
El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Vamos a dejarlo hasta el versículo 17. Ahorita lo vamos a regresar, pero en la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos versículos en esta tarde. Así que hay muchas enseñanzas que miramos. Para empezar, ya en la Nueva Traducción Viviente vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice la palabra: y guardaréis, versículo 1, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Vamos a dejarlo en este versículo. Bueno, para iniciar, tenemos que ver que Dios está dando una indicación que al realizar esta celebración, esta fiesta, es lo que marcaría el inicio del año. Sería el primer mes del año, es decir, con la Pascua, el pueblo judío hasta el día de hoy está comenzando un año. Es lo que marca la diferencia entre un año que termina y un año que comienza. Y tenemos que ver que, a diferencia de otras culturas, de nuestra misma cultura, tenemos que ver que algo que era el centro de la celebración era esta Pascua. Pascua significa pesar, y pesar quiere decir pasar de largo. Ahorita vamos a ver qué es esto de pasar de largo. Y vemos que aquí lo que marcaba esta etapa, este punto, es la Pascua. Y el centro de la Pascua es el cordero que tenían que comer en cada casa. Así que, para empezar, una de las enseñanzas que nosotros recibimos es que nuestro año nuevo, cada año nuevo que nosotros comencemos, el centro del año, y no solamente al principio, sino lo que debe marcar cada año en nuestras vidas, es el cordero. Y el cordero, ahorita lo vamos a ver, este animal que tenía que ser ofrecido, pues está representando al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. En otras palabras, algo que debe marcar nuestros inicios de año, todo el año en nuestras vidas, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y sin duda, sin lugar a dudas, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, cuando Cristo Jesús es el centro de nuestra familia, va a ser un año distinto, va a ser un año diferente. Sabemos que cada año trae pruebas, luchas, estas situaciones como las que hoy estamos viviendo. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar en este año, pero cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, las cosas van a ser diferentes. Las cosas, Cristo Jesús marca un antes y un después en nuestra vida. Debe de estar marcando una diferencia en nuestra vida. En lo personal, en lo familiar, en nuestra iglesia, debe de estar marcando una diferencia en nosotros. Así que el centro del comienzo del año no tiene que ser la comida, no tiene que ser la celebración, todo lo que hay alrededor. Hoy hemos centrado a veces, aún como pueblo de Cristo, aún como iglesia de Cristo, a veces nos enfocamos más en regalos, nos enfocamos más en la comida, nos enfocamos en muchas cosas y perdemos de vista que el centro es el Cordero. El centro es el Cordero de Dios. Cristo Jesús debe de ser el centro en nuestras vidas. Así que, primera enseñanza de la Pascua. La Pascua marcaba el inicio del año. Y para nosotros, Cristo es un punto y aparte. Es lo que marca nuestras vidas del antes y el ahora. Cristo Jesús hace la diferencia en nuestras vidas y debe de hacerlo en nuestras vidas. Así que vamos a avanzar al versículo 4. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero,
la compartiría con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Vamos a hacer una pausa en el versículo 5. Es el animal, el cordero que iba a ser ofrecido, tenía que cumplir con ciertas características. Uno, tenía que ser macho, ¿verdad? Dice de oveja o de cabra. Y algo muy importante es, y que no tenga ningún defecto. Aquí Cristo Jesús fue el Cordero de Dios que se entregó y que fue ofrecido, y como aquí Dios le está dando las indicaciones a Moisés y Aarón, Cristo Jesús también miramos que Él fue ofrecido sin ningún defecto. No hubo nada de que pudieran acusarlo, nada malo hizo, sino Él fue sin defecto. Fue un cordero perfecto, un cordero limpio. Dice el versículo 6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Vemos que aquí que cada familia, si era una familia grande, pues era un cordero por familia. Si eran familias pequeñas, podían compartir un cordero, 2 familias. Y dice aquí que se debía de matar el cabrito por la noche, versículo 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Versículo 8. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Bien, vamos a ir haciendo una pausa. Bueno, aquí sabemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Y aquí vemos una enseñanza importante. La sangre no solamente se tenía que derramar, sino que se tenía, si lo regresamos al versículo 7, sino que se tenía, dice aquí la escritura, dice, después tomarán una parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior. No solamente la sangre de ese cordero iba a ser derramada, sino que tenía que ser aplicada en cada casa. Y eso es lo que ha pasado con Cristo Jesús. Cristo Jesús fue a la cruz, fue el Cordero de Dios, su sangre fue derramada, pero aquí vemos una enseñanza que tiene una aplicación a nuestras vidas. La sangre de Cristo ha sido derramada, pero necesitamos que esa sangre que fue derramada tenga una aplicación personal. Es decir, la sangre de Cristo ha sido derramada por todos y por cada uno de nosotros, pero solamente aquel que cree en el Señor Jesús, que aplica esa sangre preciosa en su vida, es lo que va a marcar una diferencia. La sangre de Cristo ha sido derramada. Aquí vemos que no solamente la sangre del Cordero fue derramada, sino que, dice aquí, fue untada. Tuvo una aplicación familiar, tuvo una aplicación personal. Esa sangre se tenía que untar en los postes y en el marco de la puerta, dice la escritura. ¿Y qué pasaba? Versículo 8. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Miramos aquí que la carne se refiere a la carne del cordero que era sacrificado, que era ofrecido. Nos dice que esa carne se tenía que comer acompañada de hojas verdes. Esas hojas verdes tienen un simbolismo y el pan sin levadura también tiene un simbolismo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para después regresar nuevamente a Éxodo, porque Cristo, nuestra salvación está en la sangre de Cristo, pero tiene que ser untada, tiene que tener una aplicación personal. La sangre de Cristo fue derramada, pero no todos toman de esa sangre para ser limpios. ¿Cuándo es cuando tomamos y aplicamos esa sangre de manera personal? Cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces esa sangre preciosa es aplicada
en nuestras vidas y trae una limpieza y trae un perdón de pecados. Dice Primera de Pedro, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Nos referimos nuevamente a Éxodo 12, donde decía que el Cordero no tenía que tener defecto. Y ahora en Hebreos es una escritura que va con este tema, que es la Pascua. Dice, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Y Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1 en el versículo 29. Así que nosotros, y la sangre de Cristo ha sido derramada, pero tenemos que tener una aplicación personal a nosotros, o sea, a la familia. En el 1:29. En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa preciosa sangre nos ha limpiado del pecado del mundo. Y en Cristo Jesús somos justificados, en Cristo Jesús somos limpios el día de hoy. Ok, vamos a regresar a Éxodo 12, donde íbamos. Y nos dice que el Cordero se comía con hierbas amargas. Esas hierbas amargas representan las lágrimas que el pueblo de Israel derramó los años que estuvo en cautividad. El pueblo de Israel por varios años, en el 8 vamos, por varios años lloraba, clamaba a Dios por su libertad. Y esas hierbas amargas representaban ese sufrimiento que ellos habían vivido y que habían experimentado al ser esclavos en el pueblo de Egipto. Y leemos que esas hierbas amargas se mojaban en agua con sal. Y esas hierbas amargas eran lechuga o perejil. Eran las hierbas que se comían. Y esas hierbas simbolizan una nueva etapa, una nueva vida. Y nuevamente retomamos ese simbolismo para nosotros también. Nosotros, esas hierbas que se mojaban en esa agua con sal representaban esas lágrimas derramadas. ¿Cuántas lágrimas no derramamos nosotros cuando no conocimos de Cristo? ¿Cuántos no sufrimos? ¿Cuántos no padecimos sin Cristo Jesús? Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, nosotros, esa hierba, perejil o lechuga que comían en la Pascua, representaba la nueva vida. Y nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Nosotros ahora, si tal vez vivimos una vida amarga, una vida de dolor, de tristeza, pero ahora estamos en una nueva vida. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que en esa Pascua podemos ver esos simbolismos y esas enseñanzas a nuestra vida personal. Y yo creo que el día de hoy muchos de nosotros queremos que nuestra familia, que nuestros compañeros dejen esa agua salada, dejen esas lágrimas para entrar a una nueva vida, para entrar a una nueva etapa, una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, y pan sin levadura. Algo que también era muy importante era que se comía pan sin levadura. De hecho, leímos cuando comenzamos el mensaje que 7 días no debía de haber levadura en toda la casa. Y sabemos que la levadura representa el pecado. En Gálatas 5:9 vamos a ver que hay una escritura muy conocida, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que todo esto que vemos en la Pascua tiene que ver hoy con nuestra vida en Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:9, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Un poco de pecado, un poco de maldad en nuestra vida va a corromper. La levadura lo que hacía era corromper la masa, y por eso se le pedía al pueblo que no tuvieran levadura por 7 días. 7 días es una semana. Y esa es una invitación al cristiano el día de hoy a vivir 7 días todo el año
sin levadura en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos sin levadura, es decir, sin pecado, sin contaminación, sin suciedad en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso era que se pedía un pan sin levadura. Vamos a regresar nuevamente a Éxodo 12, vamos en el versículo 8. Vamos a seguir viendo varias enseñanzas en este pasaje. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Había otra indicación de cómo debía de comerse la carne del cordero. Dice que les pedían no comerla ni cruda, ni cocida en agua, ni hervida, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Es decir, se tenía que comer la totalidad. Sabemos que en el cordero, nuevamente retomamos, es Cristo Jesús. Y el fuego tiene que ver con el juicio de Dios. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz, era el cordero pasando por el fuego. Pasando por el fuego, recibiendo un juicio que nos correspondía a nosotros. En otras palabras, tú y yo merecíamos pasar por el fuego de Dios. El fuego de Dios representa el juicio de Dios en nuestras vidas. Así que cada uno debíamos de haber pasado el juicio de Dios, pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar. El Cordero de Dios tomó nuestro lugar y Él pasó por el fuego en esa cruz. Recordamos palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: ¿por qué me has abandonado? Porque Dios estaba trayendo un juicio. Cristo Jesús estaba cargando nuestros pecados en esa cruz. Llegó un momento en que se rompió la comunión con Dios porque Cristo Jesús estaba llevando todos nuestros pecados. Es decir, lo que cortó la comunión con el Padre fueron tus pecados y mis pecados. Y era el Cordero pasando por el fuego. Y dice, no debía ni de comerse crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Eso es lo que aquí está Cristo Jesús en la Pascua. Dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas, versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Aquí vemos otra enseñanza. Jesús es el pan de vida. ¿Y quién es el pan? ¿Qué es nuestro alimento el día de hoy? ¿Qué es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios. Y como dice, no dejaréis, ninguna cosa dejaréis. Es decir, que el evangelio nos debemos de alimentar de la totalidad de la palabra del Señor. Hoy en día tenemos que leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos hoy en día no revisan, no leen, no estudian el Antiguo Testamento, pero dice la palabra que todo el cordero se debía de comer, la totalidad del cordero. Y eso nos habla a nosotros el día de hoy de la totalidad de la palabra. Jesús es el pan, Jesús es el pan del cielo. Y hoy en día para nosotros, ¿cuál es nuestro pan? Dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros, nuestra Biblia es el pan diario. Nuestra Biblia es nuestro pan diario. ¿Y cómo lo debemos de comer? En su totalidad. No solamente una parte, porque muchas veces, a veces nos gustan las palabras de bendición, los salmos, los proverbios, pero no nos gusta cuando la palabra del Señor nos exhorta, cuando la palabra del Señor nos reprende. La palabra del Señor es fuerte, es dura. Y así está en la palabra. La palabra del Señor es útil para redarguir, para exhortar, para animar, para edificar. Es decir, la palabra de Dios se debe de comer completa, no solamente una parte. A veces solamente subrayamos las escrituras que nos gustan, los versículos que nos gustan, pero necesitamos comer de la totalidad. Así que hagamos caso a esta indicación. El cordero, el pan, el cordero tenía que ser comido en su totalidad. Versículo 11, así que comamos de la totalidad de la palabra. Así como cuando hay una palabra de ánimo, decimos gloria a Dios, aleluya. También cuando tengamos una palabra de exhortación, que podamos decir gloria a Dios. Dios está hablando a mi vida. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua. Si lo ponemos en la Nueva Traducción Viviente,
este Éxodo capítulo 12 versículo 11, aquí hay otra enseñanza muy importante. Esta indicación les decía que estaba leyendo yo otro documento donde decía que la Pascua la tenían que comer de pie, no sentados. ¿Y por qué de pie? Porque de pie representaba, les estaban dando la indicación que tenían que estar listos para salir. Dios le dijo, cómanlo de pie y cómanlo apresuradamente. Es decir, vestidos listos para salir. Dice la Nueva Traducción Viviente. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos. En el versículo 12 al 21. El 11. Vamos al 11. Ok, aquí estamos. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Este versículo tiene una enseñanza importante. Dice, coman esta comida totalmente vestidos, es decir, listos, preparados, ¿verdad? Dice, lleven puestas las sandalias, es decir, ponte los zapatos, ¿verdad? Cuando nosotros nos dormimos, bueno, te pones la pijama, te pones ropa cómoda para dormir, pero muchas veces no es la ropa que necesitamos para salir si hubiera una emergencia. Aquí Dios les estaba diciendo, quiero que lo hagan de pie. Estaba leyendo, les digo, este material donde la indicación era que lo hicieran de pie. Imagínate como que no es algo lógico, no es algo normal. Regularmente se come sentado, nosotros comemos sentados, tranquilos, con calma, pero esta celebración y con sandalias, es decir, tenían que estar listos, tenían que estar preparados. Dice la Escritura, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Es decir, tenían que estar listos, porque en cualquier momento iban a recibir la orden, la indicación de que tenían que salir de Egipto. Y Egipto representa el mundo. Y este versículo es para ti y para mí el día de hoy. Dios nos dice, estén listos, estén preparados. Dice la palabra, nadie sabe la hora ni el día cuando el Señor ha de venir. Esto tiene una aplicación para nosotros el día de hoy. No sabemos cuándo va a venir el Señor, y como no lo sabemos, tenemos que estar de pie, tenemos que estar con ropa para poder salir inmediatamente, con zapato, con calzado, dice, y con su bastón. El pueblo de Israel ocupaba mucho su bastón, porque con ese en el terreno irregular se equilibraban cuando había un lugar difícil, de difícil acceso. Con el bastón se apoyaban. Es decir, lo que Dios estaba diciendo, las indicaciones de Dios es, estén listos, estén alertos, estén despiertos. Y este versículo tiene que ver con nosotros el día de hoy. Tenemos que estar alertas, no dormidos, tenemos que estar preparados. No podemos estar sin estar preparados. Dice la palabra que estarán dos dormidos y el Señor se llevará uno. Y eso nos habla de estar despiertos. Ya hemos hablado de estar atentos, de estar despiertos, como esas vírgenes prudentes que estuvieron preparadas, que estuvieron listas. Así tú y yo debemos de estar preparados el día de hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás con tu ropa lista? Hablando espiritualmente, ¿tienes tu calzado listo? ¿Tienes tu bastón en la mano? ¿Estás listo para cuando Cristo venga? De eso nos está hablando este versículo, de estar listos para partir con el Señor, de estar listos con Él, porque sabemos que cada día todas las señales se están cumpliendo. Esto que estamos viviendo el día de hoy nos habla de que Cristo viene, y viene ya, y viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿O estás en otras cosas? ¿Estás distraída? ¿Estás tibia? ¿Estás con ropa de dormir? ¿No estás preparado? Hoy en día, tristemente, el pueblo de Dios no está preparado como debiera. Deberíamos de estar ya clamando, Espíritu Santo, ven. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven pronto. Deberíamos estar diciendo, ven ya, ven por nosotros. Pero muchas veces la iglesia está diciendo, espérame tantito, me pongo a cuentas, déjame arreglar este asunto, déjame ahora sí nada más hago esto. A veces somos como aquellos que pretendían seguir a Jesús y lo querían seguir, pero cuando el Señor Jesús le decía, pues sígueme, pero hazlo inmediatamente, venían y le decían, es que tengo que ir
a ver a mis papás, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y hoy en día la iglesia sigue poniendo excusas, la iglesia sigue poniendo pretextos, no está lista. Si hoy pudiéramos llegar a una conclusión, yo estoy casi seguro que la conclusión sería: la iglesia no está lista. La iglesia no está como Dios quería que estuviera su pueblo para salir de Egipto. Y eso también nos habla que nosotros debemos de salir de Egipto. Nosotros no hemos sido llamados a estar en Egipto, sino hemos sido llamados a salir de Egipto, no estar como los demás. Hay mucha gente que ahorita está viviendo las cosas exactamente como el que no conoce a Dios, con miedo, con temor, con inseguridad, con queja. No está lista, no está preparada. Así que este versículo nos habla, hermanos, de preparación. Nos habla de estar a cuentas con Dios. Si Él viene, ya estar listos, estar preparados, estar como cuando recientemente hubo los temblores. Yo sé que algunos prepararon sus cosas, ¿verdad? La recomendación era: prepare en un portafolio, en una carpeta, sus documentos más importantes, por si hubiera un temblor, usted esté listo para salir. Yo recuerdo que la mayoría echamos llave en nuestra puerta. Pues en esos tiempos, en esos días, mucha gente se dormía con ropa, con pants, tenía listos sus tenis, tenía listas sus llaves, tenía listos sus documentos, estaba listo porque vivía con un temor de un temblor y que ese temblor te hiciera salir corriendo de tu casa. Pues así debemos de vivir hablando espiritualmente, así debemos de vivir. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga a decir: Señor, estoy listo, estoy preparado. Eso nos habla de preparación. ¿Estás preparado tú, hermano, hermana? ¿Ya estás lista el día de hoy? ¿O no lo estamos? Repito, yo creo que mucho del pueblo de Dios, muchos de nosotros tal vez no estamos preparados para su regreso. Y Dios está extendiendo su gracia, su misericordia. ¿Para qué? Para estar listos, para estar preparados. Recordemos que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la preparación que tú y yo debemos de tener en este tiempo. Vamos a avanzar al siguiente versículo. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Vemos aquí que iba a haber un tiempo de juicio. Iba a haber un tiempo de juicio. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal. Servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Por eso Pascua significa, y este mensaje se llama pasa de largo. Dice: yo pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará. Y ustedes, cuando yo hiera la tierra de Egipto, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo. Vamos a regresar al versículo 12. Dice que el Señor iba a pasar, iba a haber un juicio, pero cuando Él se detuviera y viera la marca, la sangre sobre la puerta, sobre los postes y sobre el marco, Él iba a pasar de largo. Aquí nos lo está diciendo, dice: Él va a ejecutar un juicio. Y Dios está ejecutando juicios en estos momentos sobre naciones, aún sobre su propio pueblo. Es tiempo de disciplina, es tiempo de corrección. Pero algo que tenemos que saber, versículo 13, es que el Señor nos guardará y va a pasar de largo, pasará de largo. Así que, hermano, es un tiempo de Pascua. Yo entiendo que es un tiempo, estamos viviendo una Pascua en nuestros tiempos. El Señor pasará de largo. Cuando Él vea la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, ese juicio pasará de largo y entonces alcanzaremos la misericordia de Dios en nuestras vidas. No es que seamos mucho mejores que los demás, es que Dios está teniendo misericordia. ¿Y sabes por qué tiene misericordia de nosotros? Porque la sangre de Cristo está sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre ti, sobre los tuyos. La sangre de Cristo fue derramada, pero esa sangre ha sido untada en nuestro corazón y esa sangre nos limpia, esa sangre nos guarda, nos protege
y pasa de largo. Pasa de largo y no hay un juicio, porque Dios les dijo, yo voy a tener un juicio, va a haber un juicio sobre cada primogénito de Egipto, no solamente de sus hijos, sino de el primogénito de todo animal. Dice la palabra, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Dios sabe, conoce nuestras casas, nos conoce a nosotros, sabe dónde estamos, sabe dónde vivimos, la colonia, la calle. Él sabe todo de nosotros. Dice, y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Oh, qué hermoso es que Dios ve su sangre. Nosotros hemos sido marcados, cada uno de sus hijos, cada uno de los que ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, de los que han creído. Tenemos una marca, dice, y esta será por señal. Hay una señal en nuestras vidas. Debe de estar esa señal en nuestro corazón, en nuestras vidas, la sangre de Cristo. Y yo sé que la sangre de Cristo está en tu vida, en mi vida, porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará. Esa plaga de muerte, esta enfermedad que se dice que es una enfermedad de muerte, y no solamente la enfermedad, la crisis económica que muchos están viendo, venga lo que venga, la crisis, la desesperación, la angustia, eso Dios nos guardará, eso pasará de largo. Por eso este mensaje se llama pasa de largo, porque esto va a pasar de largo. Sabemos que nuestra economía no depende de un país, no depende del presidente, no depende de la economía mundial. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, y esto pasará de largo. Yo sé que hoy mismo, ¿verdad? Me he comunicado por mensajes con hermanos y dicen, bueno, pues sí, está difícil la situación, pero ¿sabes qué es lo que se está repitiendo? ¿Sabes qué es lo que cada uno de mis hermanos, cada uno de ustedes dicen? Pero no nos ha faltado alimento. Entonces, el hambre está pasando de largo, la desesperación está pasando de largo, la falta de trabajo pasará de largo, la enfermedad pasará de largo. Y muchas cosas pasarán de largo porque hay una señal. La sangre de Cristo está en nuestro corazón. Está esa marca en nuestras vidas y muchas cosas pasarán de largo. Así que, hermano, después en el versículo 14 dice lo siguiente: este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Después de que esto pase de largo, nosotros vamos a estar en la iglesia celebrando, diciendo, fue duro, fue difícil, fue complicado, pero ya todo pasó de largo, y vamos a festejar la bondad, la misericordia, el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y esta es nuestra Pascua, hermanos. Pasará de largo cualquier complicación, pasará de largo, porque la sangre de Cristo fue derramada y ha sido untada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros hijos, en nuestras casas. Y esto, hermano, pasará de largo y estaremos celebrando, estaremos dándole gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Gloria a Dios. Amén. Vamos al versículo 15. Estamos cerrando este mensaje. Durante 7 días tendrás que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en estos 7 días, mira la advertencia tan fuerte, versículo 16, del festival quedará excluido. El que comiera pan con levadura esos 7 días, dice, sería excluido. Y esto va a ser una realidad. Aquel que permita la levadura en su vida, ahorita estamos comiendo de todo el cordero, la totalidad. La parte agradable es que la sangre de Cristo está en nuestras vidas, pero ahora la totalidad de la palabra es, pero aquel que comiere pan con levadura será excluido de la comunión de Israel, del pueblo de Dios, será excluido. Y esto es real para nosotros. Si nosotros comemos pan con levadura, la levadura, lo vuelvo a retomar, es el pecado en nuestra vida, seremos excluidos. Lo único que nos separa
de Cristo Jesús. Dice la palabra, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar, solamente el pecado. Solamente la levadura. La levadura era tan fuerte, este mandamiento tan claro, que decía, y el que coma pan, el que tenga levadura en su casa, será excluido, será cortado, será expulsado. Y esta es una palabra que tenemos que tomar en nuestro corazón, que tenemos que tener seriedad, que no debemos de permitir la levadura los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana de todo el año. Tenemos que vivir sin levadura. Así que, hermano, hermana, ¿estás viviendo este tiempo sin levadura o estás viviendo con levadura? Pero aquí hay una advertencia fuerte. El que tuviere levadura en su casa, porque aquí habla de casa. Si lo regresamos tantito, habla de que no debían de tener levadura. Dice, durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas. Ponga atención ahí, hermano. De sus casas. Quiten de sus casas todo rastro de levadura. Oh, esta palabra es poderosa. Esa es una invitación para nosotros, hermano. Quita de tu casa, quitemos de nuestro corazón, quitemos de nuestra mente toda la levadura que hay. A veces, porque veíamos la escritura anterior, un poquito de levadura leuda toda la mesa, afecta todo, corrompe todo. Y dice que quien no lo hiciera sería expulsado. Así que otra enseñanza más de la Pascua, una enseñanza para la actualidad del día de hoy en nuestras vidas. Avancemos. Versículo 16, ahora sí. Dice, el primer día del festival y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de los alimentos. Otra enseñanza. Cuando Dios hablaba de la Pascua, quería que que el centro fuera Cristo. Y eso nos habla a nosotros. Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas, así que nos tenemos que olvidar del trabajo. Ahorita son tiempos donde el trabajo ha quedado en tercer plano, en cuarto plano. No sé en qué lugar esté el trabajo ahorita, pero Dios está tomando y debe de tomar el primer lugar en nuestras vidas. Porque aquí Dios le está diciendo, no hagan nada. Solamente las actividades para preparar los alimentos. Dios le está diciendo, no quiero que hagan nada, no quiero que se distraigan, no quiero que pierdan el tiempo, solamente quiero que hagan todo lo relacionado con la preparación de la Pascua. Es decir, hagan a un lado sus distracciones, hagan a un lado otras cosas a las que les dan tanto tiempo, a las que les ponen tanta dedicación. Dios tiene que ser el centro, Cristo Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Versículo 17. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué de sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Esta celebración será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día. Es algo que tenía que hacer el pueblo de Dios por siempre. Y nosotros por siempre, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, celebramos que Cristo Jesús nos liberó de la esclavitud, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos sacó del pecado. Y eso lo tenemos que celebrar perpetuamente, lo tenemos que celebrar por siempre, lo tenemos que recordar, y siempre tiene que haber gratitud en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Y bueno, pues quiero cerrar en esta tarde compartiendo unos puntos en relación, no solamente hemos ahorita aprendido bastante de Éxodo capítulo 12, pero también hay una enseñanza útil en el pueblo egipcio. ¿Qué vemos? ¿Qué nos deja de enseñanza? ¿Qué importancia tiene el pueblo de egipcio? Bueno, también hay una enseñanza en lo que ellos vivieron, en lo que ellos pasaron. Para empezar, tengo que decir que los egipcios pagaron un precio alto, muy alto, por su incredulidad. Cuando Moisés le dijo al faraón lo que iba a pasar si no dejaban en libertad al pueblo de Israel, el faraón no creyó, fue incrédulo, no creyó,
porque nunca habían visto tal cosa, nunca había pasado eso en la tierra, nunca había sucedido, nunca había pasado nada, algo así en Egipto, ni en Egipto ni en la tierra. Pensaron que tal vez era algo de los judíos. Pensaron que los primogénitos no iban a morir esa misma noche. Tal vez pensaron, tal vez algunos mueran. Y si algunos mueren, pues tomaremos precauciones. No pensaron que un Dios de amor iba a ser tan severo. Así como mucha gente el día de hoy piensa que como un Dios de amor va a mandar, va a condenar gente al infierno. ¿Cómo un Dios tan bueno puede hacer algo así? No es la incredulidad quien te lleva a la muerte espiritual. Es la incredulidad quien te lleva a estar separado completamente de Dios. Los egipcios pensaron que no iba a pasar y pasó y sucedió. También vemos cuál fue el fruto de su incredulidad. Todos los primogénitos murieron. Todos los primogénitos, hasta de sus animales, murieron. Nadie escapó, desde el hijo del faraón hasta los hijos de sus siervos más humildes. Es algo que hoy está pasando también en nuestra actualidad. Ahorita todos están siendo tocados, aquí no hay barreras del rico, el pobre. Ahorita todos estamos viviendo lo mismo, está pasando lo mismo. Ahorita no importa el nivel económico que maneje las personas, ahorita no hay esas divisiones. Un pueblo entero estaba de luto. Su castigo fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Porque confiaron en el faraón en vez de Dios. Confiaron en el faraón. El pueblo de Egipto confió en el faraón en lugar de Dios. El faraón es un tipo de Satanás. Los hombres están más dispuestos a confiar en un hombre que en Dios. Así que hoy en día también vemos eso y la gente cree y confía más en un hombre que en Dios. La gente sí puede seguir indicaciones de una persona que sale en la televisión y te dice no salgas de tu casa, no hagas esto, no hagas el otro, pero cuando Dios habla su palabra, cuando el evangelio es compartido, la gente no cree. La gente no cree más en el hombre que lo que cree en Dios. Habían experimentado, ya el pueblo egipcio había sufrido 9 plagas y debieron de haber tenido razón en caso de hacer caso a la palabra de Moisés. El faraón no tenía éxito en frenar las otras plagas y cada plaga era más costosa. ¿Y qué pasó? Vivieron 9 plagas antes de esta última y definitiva plaga. ¿Qué pasó? Siguieron viviendo su vida igual. Cuando las aguas se convirtieron en sangre, vivieron igual. Cuando vinieron las ranas, vivieron igual. Cuando vinieron los piojos, vivieron igual. Y hoy podemos decir, hay gente que el día de mañana, incluso cristianos, están viviendo igual y van a vivir igual. No hay cambio. No hay cambios. Pasan cosas, suceden cosas en el mundo, señales se cumplen y la gente sigue igual. No hay cambios como el pueblo egipcio vivió 9 plagas y en esas 9 plagas no aprendió nada. No aprendió porque no quiso aprender, porque fue incrédulo, porque fue necio, porque fue rebelde. Que eso no pase en nuestras vidas. Que es mucha gente que no acepta a Dios en su corazón. Ahorita está muy espantado, ahorita está muy atemorizado, va a pasar esto y va a volver a lo mismo. Ahorita no hay discos, ahorita no hay antros, ahorita no hay fiestas donde se consume alcohol, pero esto va a pasar y ¿sabes qué va a hacer la gente? Va a volver a lo mismo. Va a volver a lo mismo. Y el cristiano tiene que ser diferente, tenemos que ser diferentes, o estamos siendo igual que antes. Esto tiene que traer cambios. Por eso dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que la aman. Tiene que haber cambios en nuestras vidas, tiene que haber una diferencia en nosotros. Es la incredulidad la que condena al hombre. Y por la fe somos salvos, y por la incredulidad nos perdemos. Hebreos 11:28, por la fe seremos salvos. El necio es un incrédulo. Él está corrompido por su incredulidad. Así que vemos el costo de la incredulidad. El primer pecado es la incredulidad. El primer pecado es no creer. Creer en el hombre y no creer en Dios. Así que también aprendemos de lo que pasó en el pueblo de Egipto por su incredulidad. Vemos en el pueblo de Egipto las consecuencias de la incredulidad, las consecuencias de no creer en Dios.
Yo espero que en nuestras vidas, nosotros estamos creyendo en Dios, su sangre es una marca, es una señal en nuestras vidas. Y concluyo este mensaje diciendo, hermano, no tengas temor. Aunque pase la enfermedad, aunque la enfermedad esté allá afuera, aunque la situación económica se vuelva complicada, aunque el encierro, la desesperación también de repente se sientan, nosotros no tenemos por qué tener temor, tener miedos, porque la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas y cualquier situación pasará de largo. Cualquier situación, cualquier circunstancia pasará de largo y nosotros celebraremos que Cristo tuvo misericordia de nosotros, celebraremos la bondad, el amor de Dios en nuestras vidas y nos volveremos a ver, nos volveremos a reunir y diremos, Dios nos enseñó, Dios nos exhortó, crecimos, Dios nos enseñó muchas cosas en este tiempo y espero que en este tiempo, hermano, sigas abierto, sigas receptivo a lo que Dios está enseñando y hablando en nuestras vidas. A Dios toda la gloria. Vamos a hacer una oración para finalizar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Cuánta enseñanza hay en la Pascua. Hoy tenemos nuestra propia Pascua, Señor, y tú, así como diste indicaciones, nos las das el día de hoy y nos enseñas cómo vivir y qué hacer y qué no hacer, que esto lo aprendamos y que no seamos como el pueblo egipcio que pasó lo que pasó y no aprendió, siguió viviendo igual, siguió viviendo perdidamente, siguió viviendo incrédulamente, neciamente, que eso no sea en nuestras vidas, Señor, y que tú seas el centro de nuestras vidas. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y esa sangre hoy ha sido untada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras casas, y cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier crisis económica pasará de largo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para tu vida, y quiero tomarme unos minutitos más solamente para saludar a mis hermanos que se han conectado. Mi hermana Roma, un saludo. Nuestra hermana Ángeles Guerrero, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Lupita Lugo, nuestra hermana Nora, Vanessa, Francisco Quintero, saludos. Nuestra hermana Marilú, nuestra hermana Mati, nuestra hermana Lulú, Norma Pedraza, Araceli Mendoza, un saludo, hermana Araceli, ojalá y podamos verla pronto. Nuestra hermana Mari Álvarez, desde Irapuato, Alberto Vázquez, Diego Manríquez de Irapuato, nuestra hermana Marín, y a todos aquellos que no ven el mensaje en vivo, pero que lo hacen por medio de YouTube. Nuestra hermana Jenny siempre está ahí pendiente de las enseñanzas. Un saludo, hermana Jenny. Nuestra hermana Eli, hermana Eli mamá, Eli hija, un saludo también. Sabemos que están escuchando las predicaciones. Nuestra hermana Alma y nuestra hermana Mari Castillo, que también escucha la enseñanza en audio. Y a todos y a cada uno que están siguiendo estas predicaciones, un saludo. Anhelamos que esto pase pronto y anhelamos verlos pronto, saludarnos, abrazarnos y sobre todo juntos darle gracias a Dios porque esto pasará de largo. Reciban saludos, hermanos. Dios les bendiga.